Hermosa tarde para exaltar el nombre de Cristo, ¿eh? No hay otra motivación, no hay otra forma de expresar que no sea a través de ese corazón que se rinde ante su presencia. Más que cánticos o letras, se trata del corazón, ¿sí? De cómo se presenta ante el Señor. Y agradecemos a nuestro Padre por este precioso tiempo en el que podemos exaltar y glorificar su nombre. Amén. Agradecidos por este tiempo, por esta especie de primavera extendida y que nos ayuda a estar más cómodos y también para escuchar y oír su voz. ¿Cuántos han venido a escuchar la voz del Señor? Él nos ha escuchado ahora, adorándole. Ahora es el deseo del corazón de nuestro Padre que le escuchemos a Él lo que Él nos va a decir en esta tarde. Le invito a que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer el versículo 23 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invito a que oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por esta maravillosa oportunidad que tenemos de presentarnos, Señor, ante ti, rendirnos ante tu presencia, Señor, en adoración y expresarte con nuestros labios aquello que creemos, Señor, en lo profundo de nuestras vidas. Señor, no estamos aquí porque necesitamos calmar nuestra conciencia o porque queremos figurar o sentirnos parte de una institución. Estamos aquí, Señor, porque hemos entendido, Señor, que hemos sido llamados a hacer tu voluntad, a cumplir tu propósito, Señor. Y parte de ello es el que, como un cuerpo, podamos reunirnos, Señor, y ser tratados, ministrados, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, quien obra poderosamente en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Hemos querido agradarte a través de estos cánticos, Señor. Y ahora también queremos darte gracias, Señor, porque hay aquí primicias, Señor, de familias que han entendido que es bueno poder compartir, Señor, aquello a través de lo cual tú nos bendices, Señor. Bendecimos a través de esta ofrenda, Señor, cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada economía, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres el único que puede abrir las ventanas de los cielos y enviar bendiciones hasta que sobre y abunde, Señor. Por eso bendecimos cada familia, cada hogar, las economías, Señor, pidiéndote, Señor, que nunca falte, que donde haya escasez tú seas proveyendo, tú seas abriendo puertas. Lo hemos visto a lo largo de todas nuestras vidas, Señor. Tú eres fiel y tú eres poderoso y tú nos sostienes en todo tiempo. Señor, aún en esta tarde queremos disponer nuestras vidas para oír tu voz, Señor, a través de la palabra. Danos, Señor, la luz. Tu Espíritu Santo sea alumbrando, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, alcanzar a distinguir, a discernir lo que tú nos quieres hablar, Señor, en esta tarde. Y me dé, Señor, la capacidad, la claridad de transmitir este mensaje, Señor, de una manera precisa, Señor, trazando bien la palabra, Señor, como dice la Escritura. Gracias, Padre. Oramos también por los niños que estarán recibiendo el consejo de tu palabra, que estarán siendo alcanzados a través del mensaje
el consejo, Señor, de cada maestro, tu bendición en cada una de las aulas, Señor, que tu Espíritu Santo también pueda tocar cada una de sus vidas y sus corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comentarles que dentro del próximo domingo vamos a tener algunas novedades, ¿sí? Así que no se lo pierdan, no les voy a decir de qué, pero algunas novedades que conciernen a su iglesia, a su cuerpo. Amén. Ahora vamos a meditar en 1 Tesalonicenses 5:23. Aquí Pablo está terminando esa primera carta a la iglesia de Tesalónica y da una serie de exhortaciones. Ahí a partir del versículo 12 en adelante habla de algunas exhortaciones. Son cortas, son breves, pero son muy profundas, ¿no? Muy interesantes. Pero al final hace esta oración, esta especie de oración: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz, porque servimos a un Dios que procuró siempre reconciliarse con el ser humano, ¿sí? No es un Dios de odio, no es un Dios de maldad, sino que es un Dios de paz, que anhela la paz a tal punto que para alcanzar esa paz, para lograr esa paz, envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y de esa manera tener reconciliación, ser reconciliado. Esa enemistad que había entre nosotros y Dios pueda ser cortada por los méritos de Jesucristo, ¿sí? Dice que la palabra que éramos enemigos de Dios, ¿sí? Y habla de la santificación. Santificar es apartar, separar. Para Dios es consagrar. Ese es el proceso a partir de que hemos nacido de nuevo, en el que estamos todos incluidos, estamos todos siendo procesados por el Señor. Y ahí habla de todo nuestro ser. Y habla de 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? 3 dimensiones en las que a veces nos es útil analizar a través de la palabra qué es lo que sucede en el corazón de un hombre o una mujer que han conocido a Cristo. Pero habla de esa consagración no como que estés dividida, sino que habla de que esa santificación sea completa. O sea, para dar más claridad, espíritu, alma y cuerpo, de manera tal de que sea guardado e irreprensible. O sea, que no haya por qué juzgarlo, por qué señalarlo. ¿Para cuándo? Para la venida del Señor de Jesucristo. ¿Está bien? Así como él estaba alentando a los hermanos, es decir, que estaba hablando de tener un carácter íntegro, ¿sí? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, las 3 dimensiones en las que habla ahí: espíritu. La palabra espíritu ahí, ven que está en minúscula, no se refiere al Espíritu Santo, sino el griego es pneuma, P-N-E-U-M-A, pneuma, de ahí viene la palabra neumático, ¿sí? Sino que nosotros en el castellano empezamos con la N. Entonces, espíritu es la parte más profunda, es aquello que se comunica con Dios, es aquello, nuestro espíritu es el que adora a Dios, ¿sí? Cuando Jesús habló con la samaritana, le dijo: los que adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Está bien? Entonces, es lo que se conecta con Dios. El alma en griego es psique, también en P-S-I, ¿qué? Psique, ¿sí? De ahí viene la palabra psíquico, psiquiatría, psicomotricidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la psique? Es el centro donde tenemos las emociones, donde está nuestra voluntad y donde está nuestro intelecto, ¿sí? Ese es nuestra alma. Y por supuesto el cuerpo, que en griego es soma, ¿sí?
Bien, la palabra somatizar, psicosomático y todas esas cosas vienen porque hablan del cuerpo. Es la parte física, es con lo que nos conectamos con el medio ambiente, con las personas, ¿sí? Nos conectamos al hablar, al movernos, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, no es que esté dividiendo al hombre en partes separadas, sino que en todo esto tenemos que estar santificados delante de Dios, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Como les decía, lo que se refiere a un carácter íntegro delante de Dios. Pero ahora vamos a ir al principio, no vamos a leer Génesis, pero ahí en Génesis capítulo 2 encontramos que Dios había creado al hombre, a la mujer, y había una comunión entre el hombre y la mujer, espiritualmente vivo, porque estaba conectado con la fuente de vida. El hombre era solamente materia hasta que Dios sopló espíritu sobre él y fue un ser viviente. Su alma estaba en una condición correcta, con buenos pensamientos, con buenas emociones y con su voluntad rendida a Dios, ¿sí? Y su cuerpo, por supuesto, había sido creado no para envejecer, no para enfermarse, no para morir, sino para adorar y honrar a Dios. Pero el hecho, hermano, de que el hombre pecó, ahí se produjo la muerte espiritual. ¿Qué es lo que murió? El espíritu del hombre se desconectó de Dios, porque por causa del pecado hay una destitución, dice. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos desconectados de Dios. Entonces, si bien Adán vivió más de 900 años según la Biblia, esos años, a partir de que pecó, los vivió físicamente vivo, pero espiritualmente muerto, desconectado de Dios, ¿sí? Por causa del pecado. El alma, ¿qué pasó con el alma? El alma se corrompió. Los pensamientos se oscurecieron. Ya entraron pensamientos incorrectos en la mente del hombre. Se oscureció el pensamiento. Habla la Biblia del pensamiento entenebrecido. Las emociones se desordenaron. Ahí nomás empezó el temor, la vergüenza, se escondieron, se taparon, etcétera, etcétera. Y entonces el alma quedó expuesta al pecado, porque el pecado no estaba en el mundo, ya había pecado, había un ser creado por Dios que ya había pecado, pero no había entrado en el mundo, pero por la desobediencia de Adán entró el pecado en el mundo y esa alma quedó expuesta al pecado. Y el cuerpo, por supuesto, hermano, quedó como lo tenemos ahora. Un cuerpo que envejece, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se desgasta, un cuerpo que se agota, un cuerpo que tiene que con el sudor de la frente tiene que lograr alcanzar el pan diario, etcétera, etcétera. Entonces, una persona, un hombre, una mujer que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido un encuentro con Cristo, está separado de Dios, ¿sí? Por causa del pecado, y se mueve dominado por su alma, por sus pensamientos, por su razón, por sus emociones y por una voluntad que no puede rendirse a la voluntad de Dios. Ese era nuestro estado antes de conocer a Cristo. ¿Qué pasa cuando somos salvos, hermano? ¿Qué pasa cuando el Señor obra en nuestras vidas, llega el Evangelio, hay una obra del Señor en el cual hay un nuevo nacimiento? Nuestro espíritu que estaba muerto es vivificado. No vamos a buscar los versículos porque esto es desconocido, sino que vamos a repasar nada más. Nuestro espíritu fue vivificado, otra vez nos conectamos con Dios, otra vez podemos tener comunión con Él. Otra vez podemos buscarlo como un padre y nos ha sido dado el derecho de que seamos hijos de Él. Podemos hablarle, podemos conocerle, podemos adorarle, podemos consagrar nuestra vida a Él. Por eso es que
espiritualmente nos conectamos con Él y por eso ahora sí podemos adorarle a Él en espíritu y en verdad. ¿Qué pasó con nuestra alma? Nuestra alma es reconciliada, hay un arrepentimiento y hay se nos otorga una nueva naturaleza. Nueva criatura somos, dice la palabra, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva naturaleza, o sea, esa naturaleza marcada por el pecado, por el desorden, convive ahora con una nueva naturaleza. Convive porque la vieja naturaleza, que en el Nuevo Testamento se llama carne, sigue luchando contra el espíritu, porque el espíritu que se conecta con Dios quiere hacer la voluntad de Dios y la carne, nuestra vieja naturaleza caída, sigue queriendo no hacerlo, ¿no? Por eso hay que día a día llevarle a la cruz, ¿sí? Tomar nuestra cruz cada día y seguirle a Él. Entonces, ¿y qué pasa con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo se torna el templo del Espíritu Santo. Ahora Dios no solamente está presente en todo el universo, sino que habita en nuestros corazones. Amén. Porque dice la palabra que somos templo del Señor. Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces vemos que siempre funcionamos así, desde el principio hasta que hemos leído acá que debemos mantenernos en santidad. Ahora, hay un detalle que yo quiero compartirles y que nos va a dar el pie para seguir meditando en esto. El sustantivo espíritu, y les digo yo que en griego es pneuma, no sale bien usted no me ve la P, pneuma, tiene un adjetivo asociado a él que es neumático, ¿sí? Neumático, que la traducción en español es espiritual. Entonces usted cada vez que encuentra el hombre espiritual en la Biblia, en griego dice neumático, ¿sí? Hablando de espiritual. ¿Está bien? El tema es que el sustantivo psique tiene el adjetivo psíquico. ¿Está bien? Así como neuma tiene neumático, psique tiene psíquico. Pero en el español, hermanos, no hay una palabra exacta para traducirlo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Se traduce como natural, como animal, como una palabra de seducción. Entonces, por ahí usted habrá escuchado hablar del término anímico o almático. Anímico sí sale en el diccionario, almático no sale en el diccionario, no existe en el español. Pero sería una traducción, no existe ni en el español ni en el inglés. En otros idiomas sí existe la palabra exacta para traducir psíquico, ¿sí? Pero lo cierto, hermanos, es que ¿por qué hablamos de esto? Porque vamos a ver las características. Porque el tema, después de que hemos nacido de nuevo y que nuestro espíritu se conecta con Dios y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es qué pasa con nuestra alma. Porque ese proceso de santificación va produciéndose justamente en nuestra alma. Nuestros pensamientos tienen que cambiar, nuestras emociones tienen que ser equilibradas y nuestra voluntad debe rendirse a la voluntad de nuestro Padre. ¿Amén? Y eso nos lleva toda la vida. Eso que lo podemos teóricamente expresar de una forma sintética, rápida, nos lleva toda la vida. Vamos a ver los ejemplos de esto que le digo yo de la palabra que se puede traducir como almático o anímico, aunque no existe exactamente, pero nos ayuda a pensar mejor. Vamos a 1 Corintios 15:44 y 15:46. Primera de Corintios 15:44 dice: se siembra cuerpo animal, suena fuerte esto, cuando alguien muere, se siembra cuerpo animal, pero resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual.
Vamos al versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. La palabra animal ahí es psíquico. ¿Veo? Y la palabra espiritual es neumático. Ese siempre está igual y es directa con el español. Pero acá vemos que pareciera que no tiene nada que ver, cuerpo animal. Porque, hermano, nuestro cuerpo actualmente, o el cuerpo del ser humano, se maneja por el alma, ya que su espíritu está desconectado de Dios. El que no conoce a Cristo está desconectado de Dios, está lejos del Señor, se maneja en el alma, ¿sí? Y nosotros, hermano, nuestro cuerpo, nuestra lucha con la carne, con la vieja naturaleza, es en el alma, con las emociones, con los pensamientos, con una voluntad que a veces está en conflicto entre la voluntad de Dios, nuestra voluntad. Yo quiero hacer esto, pero Dios me dice esto, pero me cuesta. Entonces, cuando morimos, hermano, morimos con un cuerpo con esa característica, ¿sí? Un cuerpo con el que hemos luchado con nuestra alma. Pero cuando resucite, cuando Cristo venga y nos levante, hermano, resucitará un cuerpo espiritual. Ya no va a haber más emociones, ni pensamientos, ni una voluntad que no esté rendida a Dios, sino un cuerpo totalmente, un cuerpo transformado con un espíritu que está sujeto a la voluntad de Dios en todo. Amén. Eso es lo que está explicando ahí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces acá encontramos que psíquico está traducido como animal. Pero vamos a ver otro ejemplo. 1 Corintios 2, 14 y 15. Acá está traducido como natural. 1 Corintios 2, 14 y 15 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí se refiere al Espíritu Santo. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es la palabra ahí? Neumáticos. ¿Amén? En cambio, el espiritual, neuma, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Acá la palabra natural es psíquicos. Recién se traducía en el otro versículo como animal. Ahora se traduce como natural. Por eso le digo que si tuviéramos que emplear una palabra sería el hombre almático, el hombre anímico. Ser humano almático, el ser humano anímico, no percibe las cosas espirituales. El que no tiene a Cristo, el que no ha nacido porque le son locuras. Qué bien, güey. Están cantando y levantando las manos, están re locos. No está en armonía con el Espíritu Santo. Porque está funcionando en la esfera del alma, en la esfera de la naturaleza caída, con un desorden en el alma, con una mente oscurecida, con unas emociones desordenadas y con una voluntad que no puede rendirse a la voluntad de Dios. Amén. Y vamos al último ejemplo, Judas 19. No hay muchos más, ¿sí? Yo busqué en el diccionario griego y están estos nada más, estos versículos. Judas 19. Estos son los que causan divisiones. Bueno, había gente en la iglesia que parece que producían las divisiones. Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Cuando uno lee sensuales, ¿qué piensa? Esto que harían cosas raras. Pero la palabra, ¿sabe cuál es la palabra original? Psíquico. Que para unarla con las otras, no es que esté cambiándole a la Biblia, sino que como en el español no tenemos una palabra, hermano, almático. ¿Sí? ¿Por qué? Y dice que no tienen el Espíritu. Hay gente dentro de la iglesia que no ha nacido de nuevo. Entonces siguen funcionando en el alma, controladas por sus impulsos, enfocadas en lo terrenal, no en lo espiritual.
Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios en esta tarde? Todos tenemos emociones, hermanos. Dios nos creó con la capacidad de experimentar las emociones. Una emoción es un impulso que induce a la acción. Si usted busca la etimología de la palabra, es un impulso que induce a la acción. Entonces, el temor me induce a cierta acción. El miedo o la tristeza me induce a cierta acción. Y toda emoción me genera una acción. Y las emociones, hermanos, no son malas, pero no son confiables. Dice la palabra en Jeremías, el profeta Jeremías, que engañoso es el corazón y perverso, ¿no es cierto? Entonces no son confiables. ¿Y cómo podemos? Porque para que mantenernos en esa vida de apartada para Dios, consagrada para Dios, todo nuestro ser, espíritu, que es lo que se conecta con Dios, el cuerpo, que lo debemos cuidar porque es templo del Espíritu Santo, y nuestra alma, que es la más difícil, que es con la que tenemos que luchar, hermano, hasta que venga Cristo y sea guardado irreprensible, tenemos que aprender a manejar nuestra alma. Tenemos que aprender bíblicamente a ver cómo confrontamos nuestras emociones, cómo confrontamos nuestros pensamientos, nuestro razonamiento fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer? El domingo pasado leímos Hebreos 4:12. No lo vamos a volver a desarrollar, pero sí, ahí aparecen los dos, el alma y el espíritu, el psique y el neuma. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dijimos que era lo más profundo de nuestro ser, de nuestra moral, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, no existe otra manera de entender o de dirimir qué es lo que está bien en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, si no es a través de la palabra de Dios. Lo que nos puede hacer discernir confiablemente si alguna emoción nuestra, algún pensamiento nuestro no es correcto, es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu que tiene que estar santificado por completo, ser guardado irreprensible hasta que Cristo venga. El tema es el alma desordenada, viviendo en un mundo sensorial que justamente apunta a nuestra alma, apunta a nuestras emociones, apunta a los intereses de nuestra carne. Entonces, hermano, lo único que nos puede ayudar a discernir si un pensamiento, si una emoción es correcta o no, si hay algo que nos puede ayudar a discernir si está bien o está mal, es la palabra de Dios. Amén. Pero hay algunas condiciones para que esto sea posible en cada uno de nosotros. Estamos hablando como iglesia, como hijos de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 13 y versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Esta carta, hermano, fue escrita para creyentes judíos que se estaban por apartar de la fe y estaban volviendo a los rituales del judaísmo, ¿no? Entonces les manda una palabra de exhortación, habla del sacerdocio de Jesucristo, pero fíjese lo que les dice acá. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Niño es napios ahí, y dice, no está refiriéndose a la edad del niño, sino a la inmadurez. Algo que no está completo, algo que no se ha terminado de desarrollar, ¿sí?
Y cuando habla de alcanzar la madurez, madurez es teleios, es algo completo, es plenamente. Recordemos que cuando Jesús dijo consumado es, dijo tetelestai, viene de ahí de la palabra teleio, es completado, ha sido completada la tarea. Bueno, entonces hay un contraste ahí entre alguien, creyentes, que dicen que participa la leche. ¿Por qué? Porque estaba siempre en los rudimentos, en aquellas cuestiones elementales de la doctrina bíblica, pero no conocía, no tenía alimento sólido, no profundizaba, no tenía un sustento, una base más firme como aquellos que habían alcanzado la madurez. Ahí nos habla de que la madurez se alcanza, no es algo que ya lo tenemos, hay que alcanzarlo, hay que buscarlo. Hay una obra de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también hay una tarea nuestra. Amén. Y dice ahí, ¿cómo es que han alcanzado la madurez? ¿Cómo es que han crecido, que han madurado? Y es porque dice ahí, por el uso. ¿El uso de qué? De la palabra de Dios. O sea, hay unos que eran maduros, ¿por qué? Porque estaban tomando la palabra, que es la que nos permite discernir entre lo que es del alma y lo que es espiritual, y decían, no, esto es del alma, esto es de la vieja naturaleza, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios le agrada, esto es lo que nos ayuda a crecer. Entonces, usaban la palabra de Dios, aplicándola, entonces tenían los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estas cosas, no está hablando solamente de pecado, sino esto es correcto, esto no es correcto, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque usaban bien la palabra, han profundizado en la palabra y tienen, a través de la experiencia de aplicar la palabra, los sentidos ejercitados para no caer, hermanos, en el dominio de nuestra alma, esos pensamientos, esas emociones que a veces nos frustran y no nos permiten mantenernos en santificación mientras esperamos la venida de Jesucristo. Amén. Entonces, la madurez, hermano, no la alcanzamos solo por pasar tiempo en la iglesia, por congregarnos, la alcanzamos, hermano, por obedecer y practicar lo que dice la Escritura. Amén. Y ser expuesto constantemente a la palabra. Tener un interés de conocer más, decir, ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que? No habrá cosas de mi alma que me están perjudicando, que me están trayendo problemas, que no me ayudan a crecer, a madurar. Yo me tengo que guardar irreprensible hasta que venga Cristo. Entonces, por supuesto, en el alma decíamos que tenemos el intelecto, la mente. ¿Qué hay que hacer con la mente? Renovarla, dice en Romanos 12, 1 y 2. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La voluntad, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, la voluntad se tiene que someter a Dios. Y los sentidos, hermanos, se ejercitan, los sentidos espirituales se ejercitan aplicando la palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios necesita hombres y mujeres, una iglesia madura espiritualmente. Una de las demostraciones de inmadurez, hermano, de que no hemos crecido, es el uso de nuestras palabras. Esto es muy amplio, así que ya estamos terminando, estamos en la recta final de esta meditación. 1 Corintios 13:11, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, ¿qué significa niño? No está hablando de niño de la edad, está hablando del nepios, el que no es maduro. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Está bien? O sea, ¿cómo hablan los niños?
no tienen sabiduría, ellos le hablan lo que les parece, ¿no es cierto? ¿Cómo piensan? Sencillamente, sin profundidad, no meditan las cosas. ¿Cómo juzgan? Y bueno, según si le gusta, si no le gusta. En lo espiritual, hermano, un hombre, una mujer no maduro espiritualmente, tiene ese orden. Habla, después piensa y después juzga. ¿Está bien? Un esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, el jefe al creyente, ¿no? al empleado, el empleado al jefe. Primero habla, no, porque, y esto, aquello, después piensa, me parece que se me fue la mano, y después profundiza, no, la verdad que metí la pata, pero ya es tarde. Porque ahí es el alma la que controla, es el alma la que se manifiesta. En cambio el maduro, hermano, primero juzga, es al revés, juzga, después piensa, después habla. ¿Está bien? Yo le dejo para que usted medite. Porque nosotros tenemos una lucha grande, hermano, con nuestra alma. Usted habrá escuchado gente que dice, bueno, yo digo lo que siento. Yo digo lo que siento, lo que me parece. Es más, estamos en un mundo que parece que esto está bien. Pero Dios no nos ha mandado a decir lo que sentimos. Dios nos ha mandado a hablar lo que es correcto. Amén. Jesús dominaba sus emociones. Imagínense, hermano, imaginemos la última cena, está el Señor Jesús ahí, le lava los pies a los discípulos que después no le iban a acompañar en la oración, lo iban a abandonar, a uno que lo iba a negar, a otro que le iba a entregar. Y él no dijo nada, hermano. No. Él dominó sus emociones. Él supo cuando tenía que hablar. En la cruz también se burlaba. Bueno, si soy hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Uno de los que estaba al lado de él le decía lo mismo. Pero él solamente abrió su boca en el momento preciso para decir lo que tenía que decir. Nunca funcionó en el alma. Porque en el alma, hermano, podría haberse enojado. Isaías 53:7 dice que no abrió su boca ni para defenderse ni para decir algo dañino. Entonces, hermanos, a veces que nosotros, en medio de la adversidad, cometemos el error de darle rienda suelta a nuestros labios y decimos cosas de las que después nos podemos arrepentir, pero ya les dijimos, y eso hace daño. Amén. Decimos cosas que no son lógicas, decimos cosas que después nos podemos echar para atrás. Y Jesús, hermano, tuvo autoridad para tomar control. ¿Qué le hubiera querido decir? Por la insensatez, por el corazón tan duro de esa gente. Entonces, hermano, Dios quiere que dominemos nuestra alma. La iglesia es un cuerpo espiritual y necesitamos dominar. El espíritu tiene que dominar nuestra alma. El espíritu el que se conecta con Dios. El espíritu el que quiere más de la palabra, el que quiere aprender, el que quiere saber, el que quiere aplicar. Amén. Entonces, pero bueno, ¿qué hacemos con lo que sentimos? Porque por ahí se vienen cada sentimiento, se nos viene de cansancio, de tristeza, de depresión, de odio, de rencor, de rechazo. ¿Qué hacemos, hermano? Porque se vienen a veces esos sentimientos, esos pensamientos. Hay alguien que dijo, los sentimientos son muy parecidos a las olas. Alguien está en el mar, cuando está en el mar uno no puede decir, no quiero que me mojen olas. Ya está en el mar, van a venir solas. Pero dice, podemos elegir sobre cuál surfear. Debe haber sido un surfista. ¿Sí? Nuestras emociones, hermanos, vienen y golpean. Nuestros pensamientos vienen y golpean.
Pero hermanos, no podemos caminar en esta vida basada en cómo nos sentimos, sino basado en lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Hay personas que le sirven a las emociones todos los días. Veo que ahora uno ve algún noticiero y cada vez se admiran más, cada vez hay más emociones violentas. Cada vez hay más gente que muere porque, no sé, porque me encerró en la calle, porque me miró feo. Hace poco veían que en Córdoba iban pasando los policías por una casa y creyeron que el hombre que estaba podando un árbol ahí les había hecho una seña, algo feo, y le dieron una paliza. Se bajó la policía y le dieron una paliza a ese hombre. Emociones, todo así. No es casual, hermanos, porque el mundo vive almáticamente, anímicamente. Pero hay veces que esto pasa también en los creyentes. Hoy no siento de orar, como si fuera muy espiritual. Hoy no siento de orar, como si hubiera que sentirlo, hermano. Orar sin cesar no es un sentimiento, es una orden. Amén. Hoy no siento ir a la iglesia. Hoy no siento no siento alabar a Dios. Hoy no siento servir. Hoy no siento perdonar. Hoy no siento amar. Hoy no siento... Esto no es así. No podemos caminar, hermanos, dominados por nuestra alma. Tenemos que caminar dominados por el Espíritu. No vamos a leer todos los versículos, pero habla del hombre espiritual y el hombre... Hay otro, aparte del almático, hay un hombre carnal, ¿sí? La palabra es otra. Sárquicos, ¿sí? Neumáticos, sárquicos y psíquicos. Bueno, no importa, yo se lo digo, después usted lo medita, pero hermanos, no debemos dominar nuestras emociones. Ya vamos a terminar con un versículo que nos da la buena nueva, la buena noticia del Evangelio. Tampoco, hermano, es bueno que tomemos decisiones importantes cuando están fuera de control nuestras emociones. Amén. Tenemos que decidir lo correcto, no en función de nuestras emociones. Nehemías, hermano, cuando sintió que los muros de la ciudad original de sus padres estaban destruidos, sintió tristeza, tuvo dolor, después fue allá a edificarlo y llegó un tal Sanbalat, le mandó cartas que no iban a poder, que no iban a alcanzar, que lo iban a destruir, que se le iban a caer las paredes, etcétera, etcétera. Pero él, hermano, no le dio lugar a las emociones, al miedo, a la presión, a la burla, sino que siguió adelante y terminó la tarea, terminó la obra, porque no se movió en las emociones que probablemente hayan sido fuertes, ¿sí? Por las amenazas y demás, pero él se movió por lo espiritual, por lo que creía que era correcto. Amén. Terminamos con 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Y bueno, después leemos Proverbios 16:32. Pero ahora vamos a 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está la clave. Usted, hermano, y yo tenemos dominio propio porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones y una parte del fruto del Espíritu es templanza, dominio propio, autocontrol, como quiera expresarlo. Amén. Entonces está escribiendo su última carta antes de morir. Estaba encarcelado en Roma y entonces le manda una carta a Timoteo, su hijo espiritual, para que él se mantenga firme, para que a pesar de las presiones y el sufrimiento y la oposición, siguiera adelante. Entonces lo alienta y dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No, el temor no viene de Dios.
sino que nos ha dado un espíritu de poder, porque nos ha dado el Espíritu Santo, de amor, el amor que viene de parte de Él, el amor sacrificial, el amor de Cristo, el amor ágape, y también de dominio propio, que son parte del fruto del Espíritu. Entonces Él está diciendo, desarrollar el fruto del Espíritu para que no camines en las emociones o en los pensamientos o en una voluntad dividida, sino que camines como un hombre espiritual, en victoria. Y hay que ser valiente, hermano, para ejercer el dominio propio y decir, Señor, no importa cómo me siento, no importa los pensamientos que se me vienen, voy a hacer lo que es correcto, porque quiero hacer tu voluntad y quiero agradarte a ti. Eso es lo que le estaba diciendo, en otras palabras, el apóstol Pablo a Timoteo. No importa lo que sintas, no importa los pensamientos que se te puedan venir y las emociones que te puedan producir. Lo importante es que camines hacia adelante en victoria, que te sujetes a la voluntad de Dios. Amén. Y otro versículo, Proverbios 16:32. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En esa época, hermano, tomar una ciudad era un acto heroico, era lo máximo, ¿sí? Era un héroe nacional, aquel comandante, general, capitán, etcétera, que con sus hombres pudieran tomar una ciudad. Pero acá Salomón dice, el controlarse uno mismo es más admirable, como decir, es más fácil tomar una ciudad que dominarse a sí mismo. Amén. Entonces, la madurez espiritual no se mide por lo que logramos afuera, sino por cómo manejamos nuestro corazón, nuestra alma. Cómo usamos la palabra, hermanos, y por el uso y la experiencia, la aplicación, tenemos los sentidos bien entrenados para discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto, para desechar todo pensamiento, toda emoción. Por eso el apóstol Pablo decía, yo soy feliz cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Esa es la expresión de un hombre espiritual, no un hombre que vive, porque hermano estaba diciéndolo cuando estaba encarcelado por causa de Cristo, cuando a veces tenía grandes necesidades, cuando a veces lo habían abandonado realmente. Pero él dice, yo he aprendido a contentarme, yo no me manejo por el alma, me manejo espiritual. Yo decido ser un hombre espiritual. Usted y yo debemos decidir si somos hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, espirituales, que nos manejamos en el espíritu. Pensemos en los problemas de salud que tenemos a veces por culpa de nuestra alma, que no descansamos bien, que no comemos bien. Las preocupaciones, el estrés. Pensemos en cuántas relaciones se rompen por causa del alma. Nunca va a ser por causa del espíritu. Porque no hemos disciplinado nuestras emociones, no hemos disciplinado nuestros pensamientos, no hemos disciplinado nuestra alma. Entonces, hermano, que Dios nos ayude en este tiempo a mantenernos con ese enfoque. Señor, vos me llamaste tal como estaba, en un estado espiritual de separación contigo, pero me llamaste, me amaste. Pero me llamaste no para que siguiera igual, sino para ser transformado, para que me parezca más a tu Hijo Jesucristo. Y mientras estamos esperando que Él venga, tengo que guardar todo mi ser irreprensible. No delante de los hombres, delante de las personas, sino delante de Él. Porque el mismo Dios de paz es el que nos está santificando, es el que está queriendo obrar en nuestro corazón, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hermano, que Dios nos ayude en este tiempo
a meternos en esa comunión con Dios, en esa relación con Él, para que nuestro ser interior, lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, no solamente esté conectado con Él por la obra de Cristo, sino conectado a través de la oración, conectado a través de la palabra, conectado a través de una voluntad rendida a Él. Amén. Y el alma, hermano, va a tirar siempre en contra. El alma estuvo adiestrada por el pecado, entonces siempre nos tira en contra, con pensamientos, con emociones. Pero hay que tener dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y usted y yo tenemos la capacidad como de la de Jesús, decir: voy a hablar, voy a hacer lo que tengo que hacer en el momento que lo tenga que hacer. No cuando mis emociones, no cuando mis pensamientos lo digan, sino cuando el Señor me esté indicando. Y eso, hermano, va a traer mucho bienestar a nuestra vida, a nuestro corazón. También va a poder traer problemas, como en el caso del apóstol Pablo, con el caso de Jesucristo, pero la satisfacción, hermano, de ser hombres y mujeres apartados, que no funcionan de la misma manera, que están funcionando como Dios quiere, que están tratando de agradarle a Él y que están procurando, hermanos, dominar su alma y no que el alma lo domine. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hemos podido meditar en tu palabra. Señor, no hemos querido agregarle ni sacarle nada a la Escritura, pero encontramos una palabra que tiene diferentes traducciones y la hemos aunado con esa expresión anímico o almático, Señor. Porque justamente es algo con lo que normalmente luchamos, cotidianamente luchamos, Señor, con pensamientos, con nuestras razones, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, Señor. Y muchas veces, como decías tú, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, mas la carne es débil. Y esa carne está siempre buscando no lo espiritual, no el orar, no el buscar la palabra, no el servir, no el llenarse de tu espíritu. Quiere la comodidad, quiere lo terrenal, quiere lo que el mundo ofrece, lo sensorial, lo que entra por los oídos, lo que entra por la vista. Señor, pero tú requieres de cada uno de nosotros gente consagrada, 100%, totalmente, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible, para que cuando venga Cristo estemos en las condiciones adecuadas, Señor. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, presentamos nuestra vida delante de ti. Si tú traes esta palabra es porque estamos luchando con nuestra alma, luchamos contra pensamientos, luchamos contra emociones, luchamos, Señor, contra aquellas cuestiones que están a veces desordenadas en nuestros corazones. Señor, tu obrar es permanente, es continuo, Señor. Pero a veces, Señor, no colaboramos, Señor. No nos metemos en lo que se refiere al crecimiento, al madurar, al ser completo espiritualmente, Señor. Lo cual ninguno hemos alcanzado y nos llevará toda nuestra vida, pero debe ser intencional, Señor. No queremos mantenernos como niños espirituales, sin madurez, sin crecimiento, Señor. Siempre dependiendo de nuestra alma, del sentimiento, del pensamiento. Señor, queremos movernos en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No tiene lugar el temor, el retroceder, el ponerse como víctima, porque son más que vencedores. Son más que vencedores. Somos, Señor, aquellos que por tu gracia hemos sido alcanzados, Señor, por esa bendición a través de Jesucristo, y podernos mantener en victoria, Señor.
Por eso en el nombre de Jesús queremos, Señor, pedirte que nos ayudes, que nos guíes. Pero tú no vas a venir a leer la palabra, no vas a venir a profundizar en la palabra si nosotros no lo hacemos. Si nosotros no ejercitamos nuestro sentido por el uso de la palabra, por la aplicación de la palabra. Señor, necesitamos en este tiempo hombres y mujeres que estén adiestrados, que estén, Señor, bien aceptados en el manejo, Señor, de la Escritura, Señor, de tu palabra, en la vida propia, no para los demás. Para que de esa manera, Señor, nuestra alma no gane terreno y nos movamos como gente espiritual, como gente, Señor, que está con la voluntad rendida, sujeta a ti, Señor, con las emociones controladas por el Espíritu Santo a través del fruto que va creciendo, que va siendo desarrollado en nuestros corazones, y por pensamientos que van siendo renovados, Señor. Por eso en esta hora, Señor, yo clamo a ti, Señor, y te ruego por cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque ¿quién podría decir yo no tengo ninguno de esos problemas? A mí el alma no me afecta en nada, porque ya el que piensa así está siendo dominado por el alma. Señor, queremos pararnos firmes, Señor, como gente espiritual, como gente, Señor, que ha sido llamado con propósito. Y a veces el alma, Señor, se interpone entre esos propósitos, Señor. Porque el alma no le interesan tanto las cuestiones espirituales, le interesa más lo temporal, lo que los demás pueden ver, lo exterior. Pero como decía Proverbio, lo mejor pasa por dentro. No es los logros exteriores, sino lo que pasa por dentro, la capacidad que tú nos das en el Espíritu de dominar nuestras emociones, de dominar nuestros pensamientos y de mantener nuestra voluntad rendida a tu voluntad. En el nombre de Jesús, si hay hombres, mujeres, Señor, que están luchando, Señor, con pensamientos, con emociones, en el nombre de Jesús, tú nos has dado tu Espíritu Santo, somos templo de tu Espíritu Santo, ese poderoso Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. No es para que vivamos en cobardía, no es para que vivamos sometidos a nuestra alma, sino que es para que nos paremos firmes en el nombre de Jesús y podamos decir como el apóstol Pablo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo muchas dificultades, tengo problemas, a veces tengo escasez, a veces no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me muevo con el alma, no me muevo con las emociones, no me muevo con el razonamiento humano, me muevo en el Espíritu, y cuando lo hago estoy seguro que aunque mi vida le quede poco, puedo seguir con mi mente, con mi foco puesto en ese supremo llamamiento en Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo, Señor. Dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos orar y clamar a ti, Señor, y pedirte que nos ayudes, Señor, a vencer, a mantenernos en victoria. Somos hombres y mujeres victoriosos, más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso dice tu palabra que ni la muerte, ni el presente, ni el pasado, ni el futuro, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos pueden apartar de ese amor que tenemos en Cristo Jesús. Y en todas estas cosas que vienen, persecución, hambre, peligro, desnudez, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el nombre de Jesús, rogamos que si hay alguien que está luchando con el alma, pueda levantarse en victoria, pueda pararse firme en tu palabra, que es el discernidor clave, que es la palabra es la que nos permite discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Señor, de allí poder comenzar a dominar, a manejar el alma, y no que el alma le maneje, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres que se guardan irreprensibles, Señor, para tu venida. En el nombre de Jesús, este es tu llamado, lo aceptamos, Señor, y queremos honrarte a ti con todo nuestro corazón.
Gracias, Señor.